Agradecido con el Señor por lo que Él en su gracia concede a cada uno de nosotros este privilegio de tener este tiempo aquí para ser edificados con la palabra del Señor. Lo que tenemos ahí es lo último que estábamos viendo ayer. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos mencionado. Podemos dar lugar en este momento y luego pues continuamos. Y si todo está claro, pues qué bueno. En este esquema que tenemos aquí, todos estos eventos son eventos que van a desarrollarse en ese periodo de 7 años, llamado como tribulación o gran tribulación. Y una de las cosas importantes aquí que debemos saber es que en este periodo de tiempo de 7 años hay una gran actividad que va a desarrollarse. O sea, ahí está como todo bien esquematizado, de manera tal que no hay vacaciones, no hay tiempo libre o cosas por el estilo. Es una época muy cargada de múltiples eventos que van a desarrollarse. Algunos de estos eventos tendrán lugar en el cielo, refiriéndonos a el efecto que van a tener los astros, la luna, el sol, las estrellas, y otros de ellos van a tener lugar aquí en la tierra. Pero todo estará siendo monitoreado por el soberano y eterno Dios. No habrá ningún detalle de todo lo que está ya profetizado desde el Antiguo Testamento que pueda escaparse. Todo va a desarrollarse exactamente y tal como ha sido profetizado. La profecía, según el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 19 al 21, la profecía es la palabra más segura que existe. Si Dios dijo algo, eso se tiene que cumplir. No existe forma en la cual eso pueda quedar en el olvido. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bien, entonces este es el diagrama, por así decir, de todo lo que es este periodo de tiempo que conocemos como la gran tribulación. Y vamos a ir al comienzo de las 70 semanas. Vamos a Daniel capítulo 9, verso 23 al 27. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 23 al 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas a través de la exposición de su preciosa palabra. El diagrama que vimos anteriormente es únicamente la última de las 70 semanas, o sea, la semana número 70. Ahora aquí, cuando estamos hablando de el comienzo de las 70 semanas, estamos hablando de el total, ya que se encargó de enseñarle al siervo del Señor cómo iba a desarrollarse ese periodo de tiempo. Y es interesante entender que no solamente en esta porción de la Escritura se está enseñando sobre los tiempos del futuro. Cuando vamos a Daniel capítulo 2, ahí tenemos una reseña profética de todos los tiempos. Y cuando vamos al capítulo 7 de Daniel, también tenemos otra reseña profética. En Daniel capítulo 2, la reseña profética de todos los tiempos está representada por la imagen compuesta de 4 materiales diferentes. Esa reseña profética es del punto de vista de el hombre. Y luego en Daniel 7 tenemos la segunda reseña profética, pero ya es una reseña profética del punto de vista de Dios. Por esa razón en Daniel 7 vemos 4 bestias. En Daniel 2 vemos una imagen o estatua que tiene la cabeza de oro, que representa el imperio babilónico. En Daniel 7 vemos la primera bestia, que es el león, que representa el mismo imperio babilónico. Y así, de esa manera, Dios mostró por medio de Daniel al mundo que seguiría después las cosas que iban a darse. De manera semejante lo hizo a través de esta profecía sobre las 70 semanas de Daniel. ¿Cuándo comenzó este periodo de tiempo? A Daniel se le dijo que estas semanas comenzarían a partir de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí tiene que completar en su manual de trabajo. Eso fue lo que se le dijo a Daniel, que se iba a dar y que a partir de allí entonces eso iba a tener lugar. Es interesante ver que decretos en relación a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén o relacionado con Jerusalén, habían varios decretos. El dilema a veces es saber de cuál de los decretos realmente está hablando Dios aquí al profeta Daniel, porque le dijo claramente que después del decreto de Artajerjes, entonces comenzaría este periodo de tiempo de 70 semanas. Verso 23 dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y de esa manera entonces vamos a ver que hay varios decretos que fueron dados en relación con la ciudad de Jerusalén. El primero que tenemos es el decreto de Ciro. O sea, allí hay una orden de parte de este rey para que se haga algo en lo que es la ciudad de Jerusalén. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Dice así: segundo libro de Crónicas, 36, versos 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahí vemos el primer decreto. Pero quiero que note qué contiene ese decreto. Es una orden para la reconstrucción de la casa, no de la ciudad, ni mucho menos del muro. Entonces no puede ser a partir de este decreto que comienzan a contarse las 70 semanas, porque aquí la orden solo era para reconstruir el templo o la casa de Dios. La misma idea tenemos en Esdras capítulo 1, versos 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ese es el primer decreto, pero ahí no incluye lo que es la reconstrucción de la ciudad ni del muro. Pero luego tenemos un segundo decreto, y es el decreto de Darío. Lo tenemos en Esdras capítulo 6, versículo 1 en adelante. Es otro decreto que se da en relación con Jerusalén. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardasen los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa. Vamos a detenernos allí con la lectura, pero hasta el verso 12, ahí está abarcando todo este decreto que fue dado allí. Pero luego tenemos un tercer decreto, y es el decreto de Artajerjes, mencionado también en Esdras capítulo 7, versículo 7 en adelante. Esdras capítulo 7, verso 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano.
y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. En estas tres ocasiones, aquí lo que encontramos es decretos relacionados con la restauración del templo, pero nada que ver con la restauración de la ciudad. Entonces son tres decretos, pero no puede comenzar a partir de ahí el conteo de las 70 semanas, porque los decretos solo están relacionados con lo que es la casa de Dios. Ahora también en Esdras, por ejemplo, el capítulo 4, la reconstrucción del templo se detiene porque los judíos, aunque solo tenían orden para reconstruir el templo, ellos comenzaron a reconstruir la ciudad y no había autorización para reconstruir la ciudad. Luego los enemigos de ellos mismos se quejan y logran parar la reconstrucción de la ciudad que habían comenzado los judíos, y también detener la reconstrucción de la casa de Dios. O sea, ellos quisieron, por así decir, aprovecharse. Hay una orden que nos permite a nosotros reconstruir, pero ellos se fueron más allá de esa orden, empezaron entonces a reconstruir la ciudad y luego entonces todo se detuvo. Sin embargo, tenemos un cuarto decreto, y es el decreto que se dio, el segundo decreto de Artajerjes, que fue hecho en el año número 20 de su reinado. Y en este decreto es donde por primera vez se da permiso para reconstruir la ciudad. Y es a partir de allí entonces de donde se comienzan a contar las 70 semanas de Daniel. Vamos a Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Esta es la primera vez en donde ahora sí hay una orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y es entonces a partir de ese momento en donde se puede comenzar a contabilizar las 70 semanas mencionadas en Daniel. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré,
y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es entonces ahí donde vemos claramente orden o decreto para reconstruir ahora no solamente el templo, no solamente la ciudad, sino también los muros. Y de esa manera es a partir de ahí, o sea, este decreto es el que está de acorde con Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, en donde se da instrucciones que iba a reconstruirse la ciudad de Jerusalén. Y es a partir de allí entonces en donde contamos las 70 semanas. Vamos a ver este diagrama en donde se ve las 70 semanas de una forma más fácil para poderlo entender. Usted lo tiene completo ahí en su manual. Pero vamos a ir al par, no se me procure adelantar. Y recuerde, si hay alguna pregunta, entonces con libertad puede hacernos esa pregunta. Tenemos el comienzo de las 70 semanas de Daniel. Eso se dio más o menos unos 445 años antes de Cristo. En esa época, en esa fecha es cuando se da el decreto de Artajerjes, que autoriza la reconstrucción de la ciudad, y a partir de ahí comenzamos a contar este tiempo de 70 semanas. Y luego también tenemos aquí lo que es el primer grupo de las 70 semanas. Recordemos que estas 70 semanas están divididas en 3 grupos. Primero tenemos 7, luego tenemos 62 y luego tenemos 1, para hacer un total de 70 semanas. Entonces aquí tenemos las primeras 7, son semanas de años, no de días. Esas primeras 7 semanas corresponden o son igual que 49 años. Y luego también tenemos allí lo que se considera como el fin del canon del Antiguo Testamento, que se dio más o menos 396 años antes de la persona o de Cristo. Hay que recordar que entre Malaquías y Mateo hay más o menos un silencio, por así decir, aproximadamente de unos 400 años. Puede ser un poquito menos o puede ser un poquito más, pero aproximadamente un silencio de 400 años. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un silencio de esa cantidad de años? Nos referimos al hecho de que no hay evidencia de la existencia de ningún profeta, ningún hombre de Dios, ningún escrito, ningún mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel. Entonces no hay revelación profética, no hay profeta al parecer, no hay escrito de parte de Dios durante todo ese periodo de tiempo, y por esa razón se le llama los 400 años de silencio que tenemos entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. No es que no hubieron creyentes. Creyentes judíos han habido en todas las épocas, aun y cuando la historia bíblica no lo presente. Una de las familias más destacadas que existió en ese periodo de tiempo fue la familia conocida como los Macabeos. Ellos eran una familia, eran 5 hermanos varones, y eran fieles creyentes que se oponían a todo lo que tenía que ver o que iba en contra de Dios y en contra del pueblo de Israel. En esa época también fue destruido el templo que había sido reconstruido por Zorobabel. Recordemos que el primer templo lo hizo Salomón, luego ese templo fue destruido por Nabucodonosor, y después Zorobabel reconstruyó ese templo, y ese templo quedó hasta ese periodo de tiempo entre Malaquías y Mateo, y ahí fue destruido ese templo que había sido reconstruido. Luego, ya cuando aparecen los relatos de Mateo, ya encontramos que hay otro templo, que ese fue reconstruido por Herodes, y ese era el templo que estaba en el tiempo de el Señor y los apóstoles. Pero ese templo fue destruido 70 años después de Cristo. Tito, el emperador romano, destruyó completamente el templo. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, Israel está sin templo.
va a tener templo hasta el periodo de la tribulación. Ahí entonces va a reconstruirse el templo. No van a necesitar un montón de tiempo para reconstruir un templo, ya que con todos los avances de la ciencia, la tecnología y todo lo que tenemos ahora, eso lo van a hacer en poco tiempo, en el momento cuando ya tengan autorización, por así decir, para reconstruir el templo en esta otra oportunidad. Luego tenemos allí lo que sería el segundo grupo de las 70 semanas, que son las 62 semanas. Esas 62 semanas hacen un total de 434 años. Y ahí tenemos entonces, hasta ese punto, tenemos 69 semanas. 7 más 62 hacen un total de 69 semanas. Y luego es cuando se produce entonces la muerte del Mesías. Y de esa manera tenemos allí, Él muere a la semana 69, haciendo un total de 483 años. Desde la orden de Artajerjes hasta la muerte de Cristo, tenemos esa cantidad de tiempo. 69 semanas que hacen un total de 483 años. Y eso era lo que estaba revelado y cumplido hasta ese momento. Luego lo que tenemos después es el postergamiento de lo que es la última de las 70 semanas, o sea, la semana número 70 no se cumple inmediatamente después de las 69, sino que hay un postergamiento de esa semana. Eso no fue revelado. Por esa razón el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 1 al 10, habla de este periodo de tiempo como un misterio. Entonces, a la muerte del Señor Jesucristo tenemos 69 semanas. Y a partir de allí es cuando se crea un paréntesis. A eso se le llama paréntesis profético. Lo que significa que la profecía que ha comenzado a cumplirse, que está como un hilo ininterrumpido, que es la forma en la que fue dada, luego se crea un paréntesis en donde el cumplimiento de la profecía se detiene. Y luego en ese paréntesis se introduce un programa no contemplado en la profecía, no revelado en la profecía. Se introduce ese programa, se desarrolla ese programa, y cuando ese programa culmina, se cierra el paréntesis. Y entonces se reanuda lo que es el cumplimiento de la profecía. Sí, hermano. Cuando se habla de años, hermanos escolásticos, se habla de años bíblicos. ¿Son 360 días o 365 actuales? El año en la Biblia, en la profecía, es de 360 días. No 365, sino 360 días, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Luego tenemos ahí entonces el paréntesis profético del cual les estaba hablando. Es interesante que cuando la profecía fue dada, y esa profecía abarcaba parte de su cumplimiento de Cristo hacia atrás, y luego también involucraba cumplimiento después de Cristo, entonces es allí donde se crea o se hace un paréntesis. A Daniel se le dieron, recuerde lo que dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, que es Israel, para tu ciudad, que es Jerusalén. La iglesia no tiene nada que ver con las 70 semanas de Daniel. No es parte de ninguna de las 70 semanas de Daniel. La iglesia está insertada entre la semana 69 y la semana 70 sin ser parte de ninguna de ellas. Y cuando nosotros vemos este aspecto, esta área de la profecía, nos vamos a dar cuenta que hay muchas profecías que tienen paréntesis proféticos, en donde al comenzar a cumplirse, el cumplimiento se detiene. Luego entran en escena o se insertan o se introducen otros eventos que no estaban contemplados en la profecía.
Y cuando esos eventos se concluyen, entonces el cumplimiento de la profecía se reanuda. Y vamos a ir aquí a Isaías, el capítulo 61, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Para ver, esta es una de las varias profecías que nosotros tenemos en la Biblia que tienen un paréntesis profético. Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. No perdamos de vista este pasaje, Isaías 61, versos 1 y 2. Vamos ahora a ir a Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 4, para ver que allí el Señor está tomando la misma profecía de Isaías 61. Y quiero que note dónde el Señor se detiene. O sea, el Señor está recitando la misma profecía de Isaías 61, pero luego hay un punto en donde el Señor se detiene y no dice lo que continúa de esa profecía. Lo que implica que hay allí un paréntesis en donde se introduce otros eventos no contemplados en la profecía que se van a desarrollar. Vamos a Lucas, el capítulo 4, versos 18 al 21. Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículos 18 al 21. Recuerde, sin perder de vista Isaías 61. Dice así, 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Note bien, predicar el año agradable del Señor. Pero ¿qué continúa en Isaías capítulo 61? Después de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ¿qué continúa allá? Y el día de venganza del Dios nuestro. El Señor se detiene entonces en donde dice el año agradable del Señor. Y no sigue o no habla del día de venganza, sino que cuando llega hasta ese punto de esta profecía, entonces dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Hasta dónde se había cumplido? Hasta el año agradable de la buena voluntad de Jehová o del Señor. El Señor no habló del día de venganza. ¿Por qué? Porque el día de venganza era un evento futuro. Por esa razón Él se detiene, por así decirlo, a media profecía. Se detiene ahí. Y habló hasta el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Luego cierra el libro y lo entrega. Y después le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces el cumplimiento de la escritura era hasta el año agradable de la buena voluntad de Jehová. El día de venganza está hablando de juicio. Y el día de venganza tiene que ver con la tribulación, la semana número 70 de Daniel. Ahora, entonces ahí vemos al Señor mismo haciendo el paréntesis. Se detiene a media profecía y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura.
hasta el año agradable de la buena voluntad de Jehová, porque el día de venganza es un evento futuro. Y luego lo que tenemos aquí es la edad de la iglesia o la dispensación de la gracia, que es un tiempo indefinido. A este mismo periodo de tiempo se le puede llamar también la dispensación o la época del Espíritu Santo. O sea, podemos usar tres términos para referirnos a este periodo de tiempo, que es un tiempo indefinido, en la época de la gracia, la dispensación en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Esa es nuestra época y no sabemos cuánto tiempo más va a durar ese periodo de tiempo. Entonces ahí tenemos el paréntesis profético. Estamos en ese paréntesis. El cumplimiento de las 70 semanas se detuvo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y va a continuar ese cumplimiento después de que este periodo de la iglesia o de la gracia termine. Una vez que este periodo de la iglesia o de la gracia termine, entonces se reanuda lo que es el conteo de las 70 semanas y tenemos ahí entonces una semana que equivale a 7 años. Eso corresponde a el periodo de la tribulación. Entonces tenemos 7 semanas, luego tenemos 62 semanas, luego el paréntesis, la época de la iglesia, y al final tenemos una semana. Todas son semanas de años y no de días, y eso corresponde, esta última semana corresponde a este periodo de tiempo conocido como la tribulación o gran tribulación, si lo queremos llamar de esa manera. Y al final de ese periodo de tiempo es cuando entonces se cumple la segunda venida de Cristo, aquí señalado con esta flecha al final. De esa manera tenemos ahí entonces el comienzo y lo que va a ser la conclusión de las 70 semanas de Daniel. Entonces Cristo muere a la semana número 69, luego se abre el paréntesis profético, o sea, da inicio o comienzo la época nuestra, la dispensación de la gracia, que fue un misterio en el pasado, no para Dios, pero sí un misterio para los profetas, porque Dios no se lo reveló a nadie. Es más, en el momento cuando la muerte de Cristo se efectúa, usted va a darse cuenta cuando lee los evangelios que muchos de los seguidores del Señor se vieron como decepcionados cuando aquel que tuvo una entrada triunfal tiene una triste salida cargando su cruz, yendo al Gólgota y muriendo en la cruz del Calvario. Por esa razón ellos dicen, y nosotros creíamos o nosotros esperábamos que Él restauraría a Israel, pero fue muerto en la cruz del Calvario. Y para estos todo había sido un fracaso, todo había sido una derrota. Pero luego después viene la gran noticia. Este que ha sido crucificado y sepultado ha resucitado 3 días y 3 noches después de su muerte. Y ahora se aparece, se evidencia allí. Y es a partir de ese tiempo entonces cuando se empieza a revelar algo que había sido un misterio. Pablo por lo menos en 3 ocasiones habla de nuestra época, de la iglesia, de la gracia como misterio que estuvo antes oculto, que no fue revelado a los del pasado, pero que ahora se nos ha revelado a nosotros. La iglesia, hermanos, aparece como un misterio. Y la iglesia va a desaparecer también misteriosamente, en el sentido de que no hay ninguna señal que conecte inmediatamente o directamente con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces surge como un misterio y desaparecerá también de la misma manera. Muy bien, ¿estamos claros con esto? No está dormido, ¿verdad? Sí, porque es la noche que se hizo para dormir, no la tarde. Muy bien, hermanos, seguimos entonces. Descripciones de la tribulación. ¿Cómo se describe? En primer lugar, la tribulación es un evento profético escatológico. O sea, está profetizado
pero es algo que va a realizarse en el tiempo futuro, no es en el tiempo presente. Quizá algunos creyentes en algunos momentos de la vida tengamos tribulación, pero no tienen que ver nada con esto que estamos hablando. A veces la tribulación, se dan muchas veces en la vida cristiana, eso es algo normal, común y corriente, y muchas veces necesario para la vida de nosotros los creyentes. En segundo lugar, la tribulación es parte de los eventos del día del Señor. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, este día del Señor aparece como día de Jehová de los ejércitos. Antes de seguir con esto, normalmente muchos de nosotros los creyentes nos hemos acostumbrado a llamar a el domingo o el primer día de la semana, lo llamamos el día del Señor. Y a veces orando decimos, estamos en el día del Señor, este es el día que el Señor hizo, o este domingo no hago ninguna otra cosa porque es el día del Señor. No vamos a ser condenados al infierno por hacer eso, ni tampoco nos van a cortar de ministerio en la iglesia por hacer eso. Es que a veces repetimos algo que desde jovencitos o desde niños nosotros escuchamos a nuestros mayores que diciendo cosas semejantes creemos que eso es lo que la Biblia dice. No hay ni un tan solo versículo en la Biblia que se refiera al domingo como el día del Señor, ni un tan solo versículo. Al domingo se le llama primer día de la semana, así se le llama. Así lo va a ver en Mateo capítulo 28, versículo 1. Cuando las mujeres van al sepulcro el primer día de la semana para llevar allí las especias aromáticas. Allí se le llama primer día de la semana. Luego cuando usted va a Juan capítulo 20, otra vez se encuentra, en Juan capítulo 20 2 veces se encuentra primer día de la semana refiriéndose al domingo. Cuando va a Hechos capítulo 20 verso 7, habla otra vez del domingo y dice, reunidos el primer día de la semana para partir el pan, no día del Señor. Y cuando va a 1 Corintios capítulo 16 verso 1, ahí encuentra otra vez haciendo alusión o referencia a el domingo, el primer día de la semana. Entonces no hay ni un pasaje en donde al domingo se le llame día del Señor. Son del Señor todos los días de la semana, no el domingo solamente, sino todos los días de la semana. Algunos creen que cuando en Juan capítulo 1 verso 10, ahí Juan dice, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Algunos creen que allí está hablando del domingo y que él estaba en el partimiento del pan. No, hermanos. El día del Señor es un término que tiene diferentes formas de utilizarse y de decirse. Y día no se refiere a un día de 24 horas. Se refiere a un programa de eventos profetizados que se van a desarrollar en cualquier época y cualquier tiempo de la historia. Entonces quiero animarle a que vea eso, a que piense en eso, que vaya a la Escritura para ir corrigiendo esas cositas que de repente no están bien. Yo sé que corregir algo así que ya lo tenemos bien familiarizado es bastante difícil. Pero quiero que entendamos bien esto. Día del Señor tiene que ver con eventos futuros. El día del Señor no ha comenzado todavía, va a comenzar después. Ahorita estamos, o en esta época estamos, podríamos decir así, en el día de la gracia, o la época de la gracia. El día del Señor va a comenzar después de que el día de la gracia haya terminado. Y el día de la gracia va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Después de allí, puede ser el mismo día, el siguiente día o no sé cuánto tiempo porque la Biblia no lo dice, pero a partir de allí en cualquier momento van a comenzar
los eventos del día del Señor. Ok, vamos a ir a estas porciones. No sé si alguien había levantado la mano o algo por el estilo, ¿no? Ya habló con relación del capítulo 1, verso 10 de Apocalipsis. Ah, ok. Sí, ok. Muy bien, día de Jehová. Lo que vamos a ver aquí es que estos eventos del día del Señor los encontramos en el Antiguo Testamento con diferentes nombres. Y tenemos primero día de Jehová de los ejércitos. Vamos a Isaías el capítulo 2 y el versículo 12. Isaías el capítulo 2 y el versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Note aquí que este día de Jehová no es fiesta, no es celebración, es castigo, es sentencia, es juicio. Y luego tenemos en segundo lugar el día de Jehová. Isaías capítulo 13, versículo 6 y versículo 9. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Note bien que no es fiesta, note bien que no es celebración, note bien que no es tampoco adoración, es juicio este día de Jehová. Vamos un poco más adelante a Ezequiel capítulo 13 y el verso 5. Libro de Ezequiel capítulo 13 y el versículo 5. Dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Capítulo 30 y el verso 3. Capítulo 30, siempre de Ezequiel, y el versículo 3. Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y cuando vamos más adelante a Joel, libro de Joel capítulo 1 y el versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Capítulo 3, verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Amós el capítulo 5 y el verso 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y vamos a Zacarías el capítulo 14 y el versículo 1. Zacarías capítulo 14 y el versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Estos son solamente unos pocos de los muchos pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento que nos hablan de el día de Jehová. Pero en tercer lugar también se usa la expresión aquel día, y lo tenemos ahí en el libro de Jeremías, el capítulo 30 y el verso 7. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30
y el versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y luego tenemos también, en cuarto lugar, día grande y espantoso de Jehová. Todo esto se está refiriéndose a lo que es el día del Señor. Ahí en Joel capítulo 2, verso 31. Ya hemos pasado por ahí también Malaquías capítulo 4 y el versículo 5. Pero luego tenemos en quinto lugar, día del Señor. Esto ya es en el Nuevo Testamento. O sea, el día de Jehová, aquel día, el gran día o el día del Dios Todopoderoso es el mismo día del Señor que tenemos en el Nuevo Testamento. El mismo día del Señor, que no tiene que ver con un día de 24 horas, ni mucho menos con el primer día de la semana o domingo, sino que tiene que ver con un tiempo en el cual se van a desarrollar eventos. Y como sin duda ya lo hemos notado, en todos los pasajes que hemos leído, ahí no es fiesta, no es festejo, no es adoración, sino que es juicio, tribulación, angustia, dolor, sufrimiento. Todo eso va a suceder en el día de Jehová o día del Señor. Ahora lo que vamos a notar ya en Hechos capítulo 2 verso 20 es que allí el apóstol Pedro está tomando la misma profecía de Joel capítulo 2 en donde se habla de el día de Jehová. Y Pedro no lo dice como día de Jehová, sino que en lugar de decir día de Jehová, Pedro dice día del Señor, porque es la misma cosa, se refiere al mismo tiempo. Vamos a Hechos capítulo 2 y el versículo 20, considerando allí que el apóstol Pedro está tomando la profecía de Joel 2, es la que está recitando, y aplicando parte de esa profecía al evento que se está dando en su momento. Desde el versículo 15 podemos leer para tener una mejor conexión con el contexto. Hechos 2:15 en adelante. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel dice el día de Jehová. Pero aquí Pedro, hablando de la misma profecía, no usa los términos día de Jehová, sino que usa el término día del Señor. Entonces estamos hablando de ese periodo del tiempo. Cuando la tribulación comience, es ahí precisamente y exactamente en ese momento en donde estará comenzando los eventos relacionados con lo que es el día del Señor. Ahora vamos a ver a Pablo y a Pedro hablando del mismo tema. Pablo, por ejemplo, habló de el comienzo de los eventos del día del Señor. Y Pedro habló de el final de los eventos del día del Señor. Los dos hablan y ninguno de ellos está usando el término día de Jehová o aquel día o el gran día. Están refiriéndose a sufrimiento, a dolor, a tribulación, a tristeza, a angustia, a obras que van a hacerse de manera extraordinaria, y a ellos lo llaman como eventos del día del Señor. Muy bien, vamos a ver entonces a Pablo, que habla de el comienzo de los eventos del día del Señor. Y vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 3.
Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. ¿Ya lo tiene? Si quiero, me interesa, hermano, que vaya viendo cada porción que vamos leyendo, porque así evita dormirse. No, así aprendemos más. Muy bien. Capítulo 5 versos 2 y 3. Vamos a leer desde el verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Note bien, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué razón? Note que aquí no es el Señor el que viene, sino el día del Señor, o sea, el comienzo de los eventos que son juicio, va a venir como ladrón en la noche. Ahora tenemos que explicar un poquito para entender cómo eso puede ser posible, que estos eventos se den como ladrón en la noche. O sea, la idea allí es, llegarán o comenzarán en momento inesperado. Lo que lógicamente va a suceder es lo siguiente: se da el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, que es un evento inminente sin señales predichas, y van a ser millones de personas de todo el mundo que vamos a desaparecer misteriosamente. No se encontrará rastro humano en la tierra de ninguno de nosotros. La casa sí, la ropa sí, el carro sí, todo lo que usted ama y quiere, eso queda aquí, porque no se va a llevar nada de eso, allá no lo ocupa. Y es muy probable que entonces el enemigo de nuestras almas, que para este tiempo ya va a tener que estar después del arrebatamiento de la iglesia, va a entrar un anuncio que va a tener un alcance mundial. Ese anuncio, entre otras cosas, va a hacer creer a la gente que a nosotros los creyentes el diablo nos llevó. Algo sucedió y han desaparecido. Aquí no hay problemas, aquí no hay dificultades. Tranquilícense, por favor, vuelvan a la cordura, vuelvan a la normalidad y cosas por el estilo. Hay paz y va a ser un decreto de paz mundial. Con esa paz está relacionada el primer sello que se va a abrir en el libro de Apocalipsis. Y el segundo sello está relacionado con la remoción de esa paz. Entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, la gente va a entrar en un convencimiento de que hay que volver a la normalidad. Y van a entrar en una paz ficticia, de apariencia nada más. Pero una vez que los hombres hayan creído que ya tienen la paz a nivel mundial, entonces es cuando viene destrucción repentina sobre ellos. O sea, no estarán esperando ni juicio, ni sentencia, ni condenación, ni destrucción, absolutamente nada estarán esperando. Por esa razón, cuando los juicios del día del Señor comiencen a ser derramados, para ellos va a ser una sorpresa, va a ser un susto. Va a venir como ladrón en la noche, no el Señor, sino el comienzo de los eventos relacionados con el día del Señor. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en donde Pablo nuevamente nos habla de el comienzo de los eventos del día del Señor. 2 Tesalonicenses 2, versos 2 al 4. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué tiene que suceder antes que comience los eventos del día del Señor? Verso 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos son nombres que se le dan al anticristo: hombre de pecado, hijo de perdición, el inicuo, son algunos de los nombres que se le dan a él. Entonces, no pueden comenzar los eventos del día del Señor hasta que o mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Una vez que la iglesia es llevada de aquí de la tierra al cielo en el arrebatamiento, entonces va a manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ahí comienzan los eventos del día del Señor. Entonces Pablo está hablándonos de cuándo van a comenzar los eventos del día del Señor, o cuándo comienza el día del Señor. El apóstol Pedro nos habla de el final de los eventos del día del Señor. Ya hemos leído Hechos capítulo 2 y el versículo 20. Vamos a segunda de Pedro. Recuerde que ahora estamos viendo a Pedro hablándonos del final de los eventos del día del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 10 al 13. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ok, no sé si lo entendemos, hermano. ¿Está claro? Pablo habla del comienzo de los eventos del día del Señor, y Pedro habla del final de los eventos del día del Señor. El final de esos eventos va a concluir con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Esto implica entonces, en base a lo que dice Pedro y en base a lo que dice Pablo, que este periodo de el día del Señor abarca y va a comenzar después del arrebatamiento de la iglesia, todos los eventos de la tribulación, todo lo relacionado con la segunda venida de Cristo, todo lo relacionado con el reino milenial, y luego el juicio del gran trono blanco, y luego también la destrucción de los cielos actuales, y también la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Allí estará terminando lo que es el día del Señor. Recuerde que no es un día de tiempo o de horas, ni es tampoco el Señor que viene como ladrón en la noche. Él no viene como ladrón en la noche, ni viene como ladrón en la noche para nosotros los creyentes en el arrebatamiento, porque se supone que todos los creyentes le estamos esperando. Ni viene tampoco como ladrón en la noche en la segunda venida, porque habrán señales en el cielo, señales mundiales previas a la segunda venida de Cristo. Entonces, el mundo al final de los 7 años de tribulación va a poder ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice Mateo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ahí empiezan a darse ese montón de eventos. Entonces, en la segunda venida
tampoco el Señor viene como ladrón, porque hay señales conectadas con la segunda venida que van a ser manifiestas en el momento cuando ese evento se dé. ¿Preguntas? En el versículo 4, donde dice que ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se está refiriendo al arrebatamiento, simplemente a la segunda venida. Estábamos pensando, bueno, advenimiento es una de las palabras de los tres términos que se usa para el arrebatamiento y se usa también para la segunda venida. Igual que la palabra venida, eso lo vimos anteriormente cuando estábamos viendo el tema del arrebatamiento de la iglesia, aquí mismo en esta materia que lo vimos, hay tres términos que se usan en doble evento: arrebatamiento y segunda venida. Entre ellos es la palabra venida, la palabra advenimiento y la palabra aparición. Son tres términos que se usan dependiendo del contexto en el cual se encuentren, qué es lo que uno tiene que aprender a ver, en cuál de los contextos ahí está hablando, y de esa forma, ya sea venida, aparición o advenimiento, de esa manera uno puede ver si es segunda venida o si es arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. El día de Dios, podríamos decir que al terminar la tierra y los cielos que vemos ahora, se puede considerar el final de todo eso, es el día de Dios. Bueno, también se le llama el estado eterno, después de que todos estos eventos se han desarrollado. Más adelante vamos a ver día del Dios, día de Cristo, día del Señor Jesús. ¿A qué se refiere? Porque son términos que están en la Escritura y que al momento de leerlos debemos saber qué implicaciones tienen, porque a veces por no entender bien algunas cosas, a veces decimos algo y lo aplicamos mal, porque no hemos de repente tenido el cuidado de ver a qué se está refiriendo. Muy bien, seguimos. En cuarto lugar, el día del Señor comienza cuando el día de la gracia termina, o sea, en el arrebatamiento. Y ese mismo día del Señor terminará con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Eso es el parámetro, por así decir, en relación a eventos dentro del cual se contempla lo que es el día del Señor. Al principio, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, y luego su final, la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Eso creo que está bastante claro ahí en segunda de Pedro, donde hemos leído, en donde Pedro habla de el día del Señor y qué cosas van a pasar en el día del Señor: destrucción de los cielos y la tierra y todos sus elementos, y luego creación de cielos nuevos y tierra nueva. En quinto lugar, el día del Señor incluye principalmente los siguientes eventos. El primero de estos eventos es el periodo de la gran tribulación. Recuerde que hay que ir completando en su manual. El periodo de la gran tribulación. El segundo evento contemplado dentro de lo que es el día del Señor son los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Y luego el tercer evento son los eventos relacionados con el reino milenial, o sea, todo lo que es el desenvolvimiento del reino milenial está dentro de este periodo de tiempo. En cuarto lugar, el juicio del gran trono blanco, que este va a ser un juicio para incrédulos muertos. Ellos van a resucitar en un solo acto o en un solo evento después del reino milenial. Ahí se va a efectuar la resurrección para condenación o resurrección para vergüenza y confusión perpetua, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12. Hay que recordar que la resurrección se divide en dos grupos: resurrección para vida, que tiene que ver con resurrección de creyentes muertos, y resurrección para condenación, que tiene que ver con la resurrección de los incrédulos. La resurrección de los incrédulos o para condenación es un solo evento al final del reino milenial, para luego después ellos van a ir al juicio del gran trono blanco, y después de allí
entonces van a lo que es su destino final, que es el lago de fuego, lugar de sufrimiento. No así la resurrección para vida. La resurrección para vida se va a desarrollar en 4 facetas. Primero, Cristo, primicia de entre los muertos, dice Pablo en Corintios. Luego, los que son de Cristo, dice Pablo allí mismo en Corintio, que es un término que en el idioma original se refiere a los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y luego, después se va a desarrollar esta resurrección de los que son de Cristo, de los creyentes, o de los creyentes de la dispensación de la gracia o de la iglesia, va a desarrollarse en el momento del arrebatamiento. Esa sería la segunda faceta de lo que es resurrección. En el arrebatamiento, todos los creyentes desde Pentecostés que han muerto hasta el último, que no sé si va a ser usted, pero hasta el último, entonces van a resucitar en el momento del arrebatamiento. Nuestros cuerpos van a ser levantados y van a ser transformados, y el alma y el espíritu vienen con el Señor. Así dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, y entonces allí nosotros somos levantados. Todos los creyentes de la época de la gracia van a resucitar en el arrebatamiento. La tercera faceta de resurrección se va a dar tiempo después, al final de la tribulación, antes del reino milenial. Ahí van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento, desde Pentecostés hasta Adán. Van a resucitar allí. Todos ellos murieron sin que las promesas dadas a el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se cumplieran. Ellos van a resucitar antes del reino milenial, para luego entrar después al reino milenial. Y también ahí se va a desarrollar la cuarta faceta, que es la resurrección de los creyentes de la época de la tribulación. Porque ahí van a haber muchos creyentes que van a morir, cantidad de creyentes que van a ser matados por el anticristo, por el falso profeta, por el diablo y por toda la cantidad de secuaces que el diablo tendrá, que van a ayudarle para eliminar creyentes en el periodo de la tribulación. Todos los que no le quieran adorar ni reconocer van a mostrar que son creyentes, y entonces van a pagarlo con su vida. Ellos van a resucitar también antes de que comience el reino milenial. En lo que es la información bíblica, no hay ningún dato que nos muestre que creyentes van a levantarse de los sepulcros una vez que el reino milenial comience. En el reino milenial, la muerte no será característica del reino. Por esa razón el profeta Isaías dice que el niño morirá de 100 años, porque la muerte no va a ser lo común o no va a ser la característica en ese periodo de tiempo. En quinto lugar, sí, hermano. No sé si cabe acá, pero me interesa también saber con relación. Cuando Cristo resucitó, uno de los evangelios escribe de que también muchos santos resucitaron y aparecieron en la santa ciudad. Una pequeña interpretación de eso, por favor. Ok. Hay una diferencia entre lo que es resurrección y lo que son resucitaciones. No es lo mismo. Resucitaciones tiene que ver con lo que el hermano estaba mencionando. Muchos santos se levantaron de los sepulcros y aparecieron a otros. En el Antiguo Testamento tenemos personas que se levantaron de los muertos, pero ellos volvieron a morir. En el Nuevo Testamento tenemos personas como Lázaro, como el hijo de la viuda, la hija de Cairo, personas que murieron y volvieron otra vez a vivir, pero todos ellos murieron. Esas eran resucitaciones. La resurrección, en el sentido pleno y absoluto del término, significa levantarse de entre los muertos sin nunca más tener que volver a morir. Entonces todo lo que tenemos allí son resucitaciones. Por esa razón, todos estos que fueron levantados de los sepulcros,
todos ellos tuvieron que volver a morir. Pero resurrección en sí, en el concepto absoluto, solo ha habido hasta el día de hoy una, la de Cristo. Él es primero o primogénito de entre los muertos por varias razones. La primera de ellas, porque es el primero y el único que se ha levantado de los sepulcros con su propio poder. Con su propio poder. Nunca nadie se ha levantado ni se levantará como lo hizo Cristo. Recuerde que en Juan el capítulo 10 el Señor lo dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que Él hizo. En segundo lugar, la resurrección implica que son personas que se levantan del sepulcro sin nunca más o jamás tener que volver a morir. Y eso solo ha sido posible en la persona de Cristo. Por esa razón se le llama el primogénito de entre los muertos, o el primogénito de entre las resurrecciones, porque es el primero que se levanta con su propio poder, es el primero que ha vuelto a la vida sin nunca jamás tener que volver a morir. Ahora nosotros, o sea, los que han muerto, se me olvida que no espero morir, pero los creyentes que han muerto, cuando que pertenecen a la dispensación de la gracia, cuando el Señor venga por la iglesia en el arrebatamiento, van a ser resucitados para nunca jamás tener que volver a morir. Igual los creyentes del Antiguo Testamento van a ser resucitados para nunca jamás tener que volver a morir. Y los de la tribulación igual, resucitados para nunca jamás tener que volver a morir. Entonces, resurrección en el sentido absoluto no es lo mismo que resucitaciones, porque todos los que han pasado por el proceso de resucitación, todos ellos han tenido que volver a morir. Número 5, el quinto evento que está dentro de lo que es el día del Señor, la destrucción de los cielos y la tierra actuales, y luego finalmente la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Esos son los eventos, los 6 eventos más importantes, dentro de los cuales está lo que es eventos del día del Señor. La tribulación, que es lo que va a seguir después del arrebatamiento, y luego al final la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien, avanzamos. Vamos ahora para ver definición de términos. Y tenemos el primer término, es el término Día del Señor. Es una expresión que viene desde el Antiguo Testamento y se relaciona con los juicios de Dios sobre el mundo, el pecado y Satanás. O sea, eso es lo que hemos estado analizando en este momento atrás. Día del Señor. Tiene que ver con eso. Recordemos que no tiene que ver con el Señor, ni tiene que ver con un día literalmente compuesto por tiempo, de ninguna manera, sino con eventos que van a desarrollarse en diferentes épocas o tiempos de la historia. En segundo lugar, el reino milenial y los juicios que se desarrollan al final están involucrados dentro de lo que es el término el día del Señor. Entonces siempre recordemos eso. Hay que ir a la Escritura como lo hemos hecho para ver con qué tiene que ver el día del Señor. Creo que está bastante claro cuando usted ve todo lo que habla el Antiguo Testamento y luego viene a ver lo que habla el Nuevo Testamento. En ambos casos se va a dar cuenta que ni es el Señor, ni tampoco es un día de la semana, sino tiempo en el cual diferentes eventos se desarrollan que están expresados en la misma Escritura. El segundo término que queremos definir es los términos día de Cristo, día del Señor Jesús y día de Jesucristo. Esos son 3 términos que es importante que nosotros sepamos con qué tienen que ver cuando los encontramos en la Escritura. Y estos términos, día de Cristo o día del Señor,
día del Señor Jesús o del día de Jesucristo, solo aparecen en el Nuevo Testamento. Ninguno de estos términos tiene que ver con juicio, ninguno de ellos. En primer lugar, tienen que ver con la recompensa y la bendición de los santos en la venida del Señor Jesús por su iglesia. O sea que a ese evento se le llama a veces en el día de Cristo, o en el día del Señor Jesús, o en el día de Jesucristo. Cualquiera de los tres términos que usted encuentre en el pasaje, recuerde que está relacionándose con la recompensa y la bendición de los creyentes en la venida del Señor por su iglesia. Pero también, en segundo lugar, estos tres términos tienen que ver con la expectativa de la iglesia, tienen que ver con su traslado, con su glorificación y con la recompensa de parte del Señor para con los creyentes. También el término día del Señor Jesús, o día de Cristo, o día de Jesucristo, se encuentra en estos pasajes que vamos a ir para verlos y ver que no tienen relación con juicio, tampoco tienen relación con la persona de Cristo, sino que es una manera de referirse a un evento que va a tener lugar que no está relacionado con dolor, con juicio, con tribulación o castigo, nada que ver. Los pasajes apuntan al hecho de la recompensa y la expectativa, el traslado y la glorificación de la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y el verso 8. 1 Corintios el capítulo 1 y el versículo 8. El cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a 2 Corintios capítulo 1 y verso 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Hablando precisamente de esa expectativa que tenemos nosotros los creyentes. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Capítulo 2, verso 16. Ha sido de la palabra de vida, para que el día de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, esos pasajes donde se encuentra ese término está relacionado con recompensa, está relacionado con la expectativa, con la glorificación y con el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. No debemos confundir entonces día del Señor, que tiene que ver con juicio, que comienza cuando el día de la gracia termina y llegará hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva. No lo debemos confundir estos términos, porque tienen que ver con otro. Día de Cristo, día del Señor Jesús o día de Jesucristo. Y luego también el término día, en este contexto no es una palabra de tiempo que se pueda relacionar con tiempo, sino que se usa refiriéndose a eventos que caen o que van a caer sobre cualquier tiempo en el transcurso de todo lo que será este periodo de tiempo después de que el arrebatamiento de la iglesia se haya dado. Hay que recordar, hermanos, que la iglesia proféticamente no existe en el Antiguo Testamento.
Recuerde que la profecía de las 70 semanas fue dado como un evento a desarrollarse de forma continua, ininterrumpida. 7 semanas, 62 semanas y luego una semana. Pero ya sabemos que entre las 69 y las 70, que es la última, ahí está el paréntesis profético, que es la época en la cual nosotros estamos viviendo actualmente, que no fue revelado a ninguno de los profetas. Por esa razón Pablo, hablando de este periodo de tiempo, dice: misterio que estuvo oculto desde los siglos antiguos, pero que ahora se nos ha revelado a nosotros. Entonces, cuando la iglesia sea llevada a la presencia del Señor, se reanuda el programa de las 70 semanas. Este programa de la iglesia no fue creado para sustituir el programa de Dios para Israel. No. Fue creado para interrumpirlo temporalmente, no para sustituirlo. El trato de Dios con Israel se detuvo, el trato de Dios con Israel como nación se detuvo cuando ellos rechazaron al Señor Jesucristo como el Mesías, el Rey mesiánico. Ahí Dios hace un alto en su trato y su relación con Israel como nación. Ese trato se va a reanudar una vez que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor por el Señor mismo. Entonces se reanuda otra vez todo lo que tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Es un paréntesis, es una pausa en la cual nosotros hemos tenido existencia, y bendito sea Dios por esa pausa. Seguimos y vamos ahora para ver el contenido de la tribulación. O sea, qué cosas son parte de ese periodo de tiempo. Hemos mencionado anteriormente que es un periodo en el cual habrá mucha actividad, muchas cosas se van a desarrollar en ese periodo de tiempo. ¿Qué contiene ese periodo de tiempo? En primer lugar, la confederación de naciones en 4 grupos, y que después un solo imperio mundial es el que va a existir y que va a estar, por así decir, a la cabeza. Eso lo tenemos en Ezequiel, no vamos a leerlo por cuestiones de tiempo, pero quiero animarle que lea en su casa Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Ahí se mencionan estas confederaciones de naciones, las vimos en el esquema que vimos ayer, que también tuvimos un vistazo hoy. Confederación del Norte, Confederación del Sur, Confederación de los Reyes del Oriente y la Confederación del Anticristo. Encontramos ahí esas confederaciones, Ezequiel 38 y 39, Daniel capítulo 2, una reseña profética del punto de vista del hombre. Para el hombre eso era oro, plata, bronce y hierro. Daniel capítulo 7, una reseña profética de lo mismo, pero del punto de vista de Dios. Bestias, león, oso, leopardo. Y la cuarta bestia no tiene nombre. Se le llama espantosa y terrible, en gran manera fuerte, y es una combinación de las 3 anteriores. Tiene parte de león, tiene parte de oso, tiene parte de leopardo, pero no es ninguno de los 3. Es una cuarta bestia espantosa y terrible, que eso representa el imperio romano, que existió, ha dejado de existir, no es, existirá en el futuro y será. Eso lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. La bestia que era, no es y será. Y luego tenemos en segundo lugar el surgimiento del gobernante político de este imperio llamado el Anticristo, quien hará un pacto con la nación de Israel. Lo tenemos en Daniel capítulo 9 y el verso 27. Él va a firmar un pacto con la nación de Israel. Ese será un pacto de engaño. Capítulo 9, verso 27 de el libro de Daniel. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y luego lo tenemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Recordando que aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 3, está hablando de el imperio en sí. Y del versículo 4 al verso 10 está hablando de el líder que va a estar a la cabeza de este imperio. Capítulo 13, versos 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí está hablando de la bestia como la entidad compuesta, como el imperio que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Se refiere allí al imperio romano que existió en el pasado. A partir del verso 4 ya está más individualizado el término para referirse a el líder o el que va a estar a la cabeza de este imperio. Este personaje va a surgir en la historia en su momento como un político normal, común y corriente. Va a comenzar de abajo, por eso se le llama en Daniel el cuerno pequeño. Y ahí va a ir adquiriendo reconocimiento, aceptación, espacio en el área política, económica, social, religiosa y militar. Y va a ir creciendo. Y luego, como dice Daniel, va a aparecer más grande que los 10 compañeros o colegas de él. Porque al final él va a estar a la cabeza de los 10. Él no tiene que pelear contra los 10 para que los 10 le den el lugar que él está buscando. Ellos, los 10 mismos, allá arriba en el cielo, el Padre va a darle un clic al control remoto. Eso dice Apocalipsis 17, versos 8 en adelante, en donde Dios va a poner en sus corazones hacer lo que Él quiere. Que los 10 se pongan de acuerdo y le den al cuerno pequeño su trono, su poder y autoridad, y él lo represente. De esa manera, el anticristo llegará de ser cuerno pequeño a ser el jefe, a ser la cabeza. Y una vez que esté en la cabeza, en el momento cuando a él lo reconozcan como tal, en ese momento va a sacar, decimos en el buen hondureño, se va a echar a 3. Y como él será un genio militar, de alguna manera se las va a arreglar para que los otros 7, recuerde que son 10, para que los otros 7 no protesten por sacar a 3 de ellos. Por esa razón se le llama también en Apocalipsis el octavo. Eran 11 antes. Cuando a él lo reconocen y saca a 3, entonces quedan los 7 más él, entonces vienen a ser 8. Entonces los primeros 3 versos habla de la bestia como imperio compuesto. Y de ahí en adelante ya está individualizado para ver que está hablando de el que estará a la cabeza. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, eso es 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ya cuando vamos al verso 11 en adelante está hablando de la otra bestia
o la segunda bestia, que tiene que ver con el falso profeta. En tercer lugar, la formación de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta. Y es lo que tenemos allí a partir del versículo 11 hasta el versículo 18 de Apocalipsis, el capítulo 13. Versículos 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Note que la primera sube del mar. Esta segunda sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En este pasaje, ayer creo que mencioné, Satanás es la falsa representación del Padre, el anticristo es la falsa representación del Hijo, y el falso profeta es la falsa representación del Espíritu Santo. Y hay varias cosas que hace aquí el falso profeta, que son las que hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el verso 12, él ejerce autoridad. Igual que la bestia, el Espíritu Santo tiene igual autoridad que el Padre, igual autoridad que el Hijo. Y luego en el mismo verso 12, al final, él hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, o sea, promueve adoración. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Adoramos en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo produce en nosotros adoración al Padre, adoración al Hijo. Y luego cuando vamos al versículo 13, hace grandes señales. Señales y maravillas, lo mismo que el Espíritu Santo hace. En el verso 15 da vida, aliento. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen, o sea, da vida. Y es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Verso 16, Él va a poner un sello, una marca. Y es lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando vemos en el verso 18, el número dice que es número de hombre, 666. Ese número no es algo que aparece así por así. La idea es 3 veces cercano a la perfección, porque el 7 es el número perfecto. Es el número que normalmente tiene que ver con Dios. Entonces, este individuo, con su coeficiente de inteligencia mayor que la de todos los seres humanos, estará 3 veces cercano a la perfección. 666. Muy bien, nuestro tiempo se ha ido. Nos quedamos aquí, hermanos. Así que gracias por su paciencia. Espero que estemos aprendiendo algo, que no solo estemos ahí por estar, sino que estemos tratando de asimilar. Y esto, hermanos, usted puede lograr manejarlo, pero obviamente estudie y sigue estudiando. Es algo muy, muy, muy maravilloso que Dios en su gracia nos haya revelado en su palabra tantas cosas del futuro, en lo cual nosotros podemos deleitarnos y agradecerle al Señor por revelarnos estas cosas que tenemos en su palabra. Que el Señor pueda bendecirnos con su palabra.